comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Ya es las 12 de la tarde con 4 minutos y empezamos con una musiquita muy tranquila para un tema a lo mejor no tan tranquilo, ya que estamos en una coyuntura bastante particular que es pertinente hablar al respecto. Ahorita vamos a explicar más detalles. Pues bueno, estamos en Prolet Cult, el motor de la historia, en una nueva edición más para el 106.7 FM, política y rock and roll. Nos acompañan como siempre Eli, Hayal, un servidor, Marco Alan Carvajal y Braulio. Si estás escuchando esto, te vamos a marcar para que te puedas unir a la llamada, ya que pues estamos ahorita enfrentando agua que cae del cielo y pues algunos no se nos hizo complicado llegar acá. Así que Braulio parece que quienes tuvo que batallar más. Y así que físicamente no estará con nosotros hoy, pero sí vamos a ver cómo lo contactamos para que nos pueda complementar del tema de hoy, que viene siendo la situación que está pasando en estos momentos en el Kurdistán sirio, también conocido como Rojava o Rojava, que si recordamos lo que habíamos explicado ya en nuestro programa referente a la guerra civil siria del año pasado. Este programa está disponible junto con todos los programas de Prolet Cult en YouTube para quienes les interese escucharlo. Pues ya habíamos tratado que los kurdos, una mayoría étnica en Siria y que también se presenta en países como Turquía, en Irán y en Irak, se habían sublevado al calor de la guerra civil siria para rescatar sus derechos que se les había arrebatado por parte del régimen baasista en años previos, y también para enfrentarse a la amenaza del Estado Islámico, así como del imperialismo turco en la región, que pues les ha estado bombardeando constantemente desde que se tiene memoria. Y hoy, en el contexto de hacer ya iniciando el segundo año del nuevo régimen sirio liderado por a lo mejor no yihadistas, siguen siendo yihadistas. La bandera del Estado Islámico sigue sobrevolando en algunos lados de la región, y aunque se han querido, lo tocamos también en cierta manera en nuestro programa sobre Siria, pues el gobierno actual liderado por Al-Jolani no se ha desconocido por completo de esas formas islamistas y radicales de tratar a la población, que no se someta directamente al mandato de un posible califato en Siria, que ahora está al mando, pues. Y pues uno de los que más está sufriendo estas nuevas agresiones pues viene siendo pues el Kurdistán sirio, que como veníamos diciendo se han concentrado en la región de Rojava, que es la región al noreste de Siria. Rojava literalmente significa oeste en el idioma kurdo, y es una manera coloquial de referirse a la autonomía, a la región autónoma. Tiene un nombre oficial, ahorita lo voy a revisar, pero sí tiene un nombre oficial la región de Siria controlada por los kurdos desde su sublevación en el año de 2013. Viene siendo pertinente, ya que pues no solo se trata de un grupo pues que lleva resistiendo a estas cuestiones del Estado Islámico, el régimen basista, el imperialismo turco y demás, sino que se ha elaborado en la bandera del llamado confederalismo democrático, que viene siendo una propuesta novedosa, si lo podemos seguir diciendo, allá poco más de 20 años desde que se comenzó a postular, de cambio social, no solo para los kurdos en Kurdistán, sino también para el resto del mundo. Rojava ha sido pues un baluarte para la izquierda occidental y en otros lugares también. El ZLN en México pues no se puede decir tal cual relaciones diplomáticas, pero sí ha expresado su solidaridad y apoyo hacia Rojava y el pueblo kurdo allá en Siria. Así que sí estamos hablando de una influencia considerable que ha tenido este proyecto en el resto del mundo.
aunque particularmente en las Américas no, a menos que seamos como nosotros, que ya tenemos un poquito más de experiencia, pues Rojava se ha mantenido como pues una propuesta, un tema de nicho, casi, pues un tema que casi no se conoce. En Europa, por la proximidad, sí se toca más el tema de el PKK, que las fuerzas democráticas sirias y todo lo que pasa allá, pero por aquí no tanto. Y pues ahorita pues vamos a comenzar a tratar esos temas que aquí casi no se han visto y que probablemente pueda ser de las últimas veces que tengamos que hablar al respecto, ya que las fuerzas kurdas han estado en retirada en estas últimas semanas debido a lo que ahorita vamos a referir. Pablo tiene esa información, así que más vale que nos conteste la llamada. Pues si no, pues yo también tengo la información aquí, solo que la ocupo rescatar. Y pues venías diciendo, Eli, que casi que pues Rojava era un tema todavía más o menos nuevo para ti, no sé, para ti también, Jayal. Sí, la verdad que pues antes como de empezar este programa en sí, que nos empezamos como ya a informar como a temas más externos de nuestra, o sea, como zonas ya conocidas, o sea, acerca de la política y el mundo, o sea, como esta región, este tema, la verdad sí era bastante desconocido para mí y creo que para él igual, no sé cómo lo vea. Sí, pues yo me acuerdo que tú y Braulio hablaban mucho, ¿no? De Rojava y de todo, y de toda esta onda, y la verdad yo no, o sea, conozco, ¿no? Que existen la minoría étnica, que son los kurdos, ¿no? Estaba enterada de eso. También sabía que por ahí no les va, como que habían tenido ahí problemas de discriminación sistemática, pero no estaba como al tanto de todo lo que, como más bien que a partir de la primavera árabe pues realmente se sublevaron, ¿no? Al régimen de Bashar al-Assad y todo eso, ¿no? No fue hasta que los conocí a usted. Bueno, no que los conocí, más bien desde que empezamos a planear este programa, ¿no? Que empezamos a informarnos, ¿no? Realmente. Pues sí, y aunque pues no viene siendo, pues, o sea, no es como para desvalorar de que apenas conocemos, entonces no sabemos tanto, así. Bueno, sí, no sabemos tanto como tal, pero sí podemos decir algo al respecto, y como veníamos diciendo, se nos hace pertinente tratar del tema, debido a lo que veníamos diciendo, que Rojava venía siendo pues una pequeña pizca de esperanza en lo que viene siendo la crisis existencial de la izquierda desde el fin de la Guerra Fría. Es decir, un proyecto de características socialistas libertarias, específicamente hablando, que pues comenzó a ganar terreno con la coyuntura de la guerra civil siria y que hoy está seriamente amenazado por el nuevo Estado Islámico liderado por el gobierno sirio. Y pues bien, para ir introduciendo en cuestión, pues debemos conocer primero los antecedentes de esta tendencia que se encarna en Rojava, que viene siendo el confederalismo democrático. Es algo que yo puedo ir comentando al respecto. En esencia, el confederalismo democrático es una postura política que surge a raíz de un intento por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, una guerrilla nacida marxista-leninista kurda en Turquía, de pues precisamente no desconocerse completamente del marxismo, sí reconociendo sus aportes y su formación para la lucha de liberación nacional kurda, pero sí reconociendo que al menos en su caso ya pues había dado lo que tenía que dar y se tenía que repensar el proyecto y el programa de liberación para los kurdos y para la clase trabajadora internacional. El líder del PKK, Abdullah Öcalan, que de momento sigue preso en una base militar en Turquía, había comenzado a interesarse por los planteamientos ambientalistas y anarquistas del intelectual estadounidense Murray Bookchin, que ya había escrito al respecto sobre municipalismo libertario y cuestiones ambientalistas desde un enfoque pues plenamente anarquista. Öcalan lo lee y va difundiendo entre el resto del partido pues estas posturas y comienzan a formular lo que viene siendo el confederalismo democrático, que lo termina por sintetizar en una obra de ese mismo nombre, Confederalismo Democrático. Está disponible en la web
gratis. Si lo buscan sale un PDF, si no se los podemos facilitar por medio de nuestras redes también a quienes les interese, pues para que puedan leer información un poquito más esta postura de sus autores como tal. Y pues bueno, el confederalismo democrático en esencia, más o menos como su nombre sugiere, pues no busca ya la formación de un Estado nacional socialista como si se buscó durante el siglo XX, que era parte del proyecto pues leninista de liberación, sino que más bien lo que se busca es la conformación de regiones autónomas libertarias en las cuales no exista un Estado, sino que más bien exista una especie de organización horizontal de la sociedad que supere las fronteras nacionales. Es decir, no quieren formar un Estado, no quieren formar un país independiente, sino que más bien quieren suprimir esa estructura, esa institución, pues para construir algo nuevo. Parte del argumento viene siendo pues un carácter antiimperialista. Mencionaban, en lo que hemos revisado, que pues el imperialismo, sobre todo en Oriente, pues se han aprovechado de las tensiones entre minorías étnicas, entre religiones, para dividir a la población, queriendo pues suprimir el poco consenso que ha existido, y por eso dicen que se niegan a querer formar un país kurdo como tal, ya que eso solo dividiría más la región, más inestabilidad, y los imperialistas, como vienen siendo Estados Unidos, Turquía, Israel y demás, comenzarían a aprovechar pues para hacer de las suyas en la región, que es lo que está pasando precisamente ahorita mismo. Así ya tenemos pues una postura también horizontal, comunal, en cuanto al desarrollo productivo y organización laboral. También se conoce a Rojava como ser un baluarte del feminismo en Oriente. Tenemos, además del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, otros elementos importantes vienen siendo las fuerzas democráticas sirias, que dirigen las fuerzas populares de defensa y las fuerzas femeninas de defensa, que vienen siendo milicias autogestionadas y organizadas, las primeras de manera general, y las segundas pues son puras mujeres. Es decir, que sí se ha puesto mucho hincapié en la liberación de la mujer en la construcción de este nuevo modelo. Es decir, tenemos un modelo autogestionario, horizontal, antiestatista, feminista, y si bien pues sí se ha dejado de lado pues los postulados del marxismo, sí se ha mantenido pues al tanto con las cuestiones del socialismo y de la liberación de la clase trabajadora, que viene siendo pues la razón de ser de este modelo que intenta superar el capitalismo en todo sentido. Y pues bien, ya conociendo esos postulados básicos del confederalismo democrático, pues deberíamos pasar entonces ya a la implementación práctica de este programa en el noreste de Siria, lo que hoy es Rojava. Pues de momento, en lo que conectamos a Braulio para que nos ayude a esto, vamos a pasar a nuestra primera pausa musical con este tema que nos sugirió Eli. Así. Que precisamente mencionábamos la importancia de la cuestión de las mujeres para Rojava y para los confederalistas democráticos, así que tenemos este tema que se llama Kese Kurdan, que trata precisamente sobre la mujer kurda y durante la liberación. Así que vamos a pasar a esta pausa y vamos a seguir hablando sobre los kurdos y su situación actual. Estamos en el culto del motor de la historia. Quédate con nosotros.
Acabamos de escuchar este tema kurdo llamado Kese Kurdan, referente pues a la liberación de la mujer en el Kurdistán sirio. Y estamos en el motor de la historia por el 106.7 FM. Para quien apenas esté sintonizando, estamos con el tema de pues sí, de Rojava, el Kurdistán sirio y el confederalismo democrático. Hoy acabamos de explicar una pequeña síntesis de la propuesta confederada democrática socialista y sus orígenes teóricos en el marxismo, sí, pero también en el feminismo y en el anarquismo libertario. Pues bien, ahora vamos a pasar un poquito ya a los matices de lo que ya conlleva tratar este programa más seriamente y cómo se fue implementando en el noreste sirio a razón de la guerra civil. Para eso tenemos a Braulio, que ahora sí ya está en la llamada telefónica con nosotros. Y vamos a ver, Braulio, di algo. Hola. A ver, di algo otra vez, a ver si te oyes bien antes de seguir. Hola. Ok, se me hace que te escuchas lo suficientemente bien. A ver, pues no sé qué nos puedes decir acerca de ya la implementación, la creación de Rojava. Ok, para hablar sobre el proyecto, bueno, existente en Rojava, pues tenemos que remontarnos a
a los a la gestación de la guerra civil siria en el año 2012, ¿no? La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria nació el 19 de julio del año 2012, cuando las milicias llamadas Unidades de Protección Popular tomaron las ciudades de Kobani, Uthman y Afrin tras la retirada pues previas de las Fuerzas Armadas sirias, ¿no? El Comité Supremo Kurdo está conformado de dos organizaciones importantes, ¿no? Bueno, es la fusión de dos organizaciones de la preguerra. La Unidad Democrática Kurda, que pues es la de ideología confederalista democrática, y el partido de centro derecha Consejo Nacional Kurdo, que tienen una visión más pues tradicional, ¿no? De las ciudades, son nacionalistas kurdos que desean tener una democracia liberal en su región, ¿no? Al inicio de la guerra civil pues se enfrentaron a una situación pues muy complicada, pues fueron los principales objetivos, uno de los principales objetivos del Estado Islámico, y eran objetivos, ¿no? de genocidio, y es en este contexto donde la ANS, y la estructura de estas sociedades es muy interesante. Yo diría que es como aplicando términos que no voy a definir porque pues no hay tiempo. Es como una extraña combinación del platformismo y el comunismo de consejos, principalmente políticamente. O sea, su estructura se basa en consejos horizontales que pueden ser, que las figuras que son electas pueden ser revocables en cualquier momento, y es una estructura muy horizontal. Pero obviamente que hay muchos problemas en la implementación de esa estructura, ¿no? Suelen ser ese tipo de cosas que suceden cuando una revolución social ocurre en una guerra, ¿no? O sea, esto es algo que ya hemos visto antes, por ejemplo, en España durante la guerra civil, ¿no? Primero vino la guerra y después vino la revolución social, y esas no son las condiciones, ¿no? ideales para crear una nueva sociedad. Pero aún así han intentado llevar a cabo su modelo pues democrático. Las primeras elecciones se celebraron en el año 2017, fue bastante tiempo después desde el establecimiento de la AANS, y hasta el momento han tenido, se sabe que tienen una alianza militar con los Estados Unidos, y gracias a ello han podido podemos decir que sobrevivieron al Estado Islámico. Lucharon en muchísimas batallas que fueron importantes para la manifestación, ¿no? de esta fuerza. Por ejemplo, la más importante, se me pasó mencionar esto, que las unidades de protección no solamente se encuentran en el norte de Siria, sino que también se encuentran o ocupan partes del norte de Irak, puesto que la etnia kurda ocupa partes de Irak, partes de Irán, Siria y el sur de Turquía. Y, por ejemplo, lucharon en la batalla de Mosul, creo que se llama la ciudad en Irak. Fue en el año 2017 y fue un evento bastante brutal. Fue una batalla liderada por las unidades de protección popular y el ejército iraquí, que resultó pues en una victoria de las unidades de protección popular y el ejército pues, iraquí. Y han estado atrincherados en la región del norte de Siria durante muchísimos años, y realmente se vio el colapso con la retirada del apoyo de los Estados Unidos, ¿no?
Y aquí es un punto de discusión, ¿no? Entre las izquierdas sobre el rol, ¿no? Que tiene tener alianzas con potencias, ¿no? Extranjeras. El momento en que Estados Unidos se fue, es innegable que Kurdistán colapsó. También es innegable que la gente que está, bueno, más bien el mando militar de Kurdistán quería tener una alianza muchísimo más fuerte con los Estados Unidos de la que ya tenían. O sea, no era algo de conveniencia, no era necesariamente algo de conveniencia, era algo que aspiraba. Tener una alianza militar con los Estados Unidos formalmente era algo que aspiraban. Y es algo que es muy complicado de hablar cuando estamos en una guerra, ¿no? Como nuevamente poniendo el paralelismo de España en 1936, el momento en que la Confederación Nacional del Trabajo se rebela contra el Frente Popular y deja de recibir apoyo por parte de la Unión Soviética, ellos colapsan. Y creo que la situación de Rojava abre una discusión muy interesante de cuáles son las condiciones en donde puede surgir afablemente una transformación social, porque vamos a decir que tomar el poder es algo que es sencillo, ¿no? Entre comillas, muy entre comillas, pero realmente poder establecer una sociedad diferente es algo que es muy difícil, ¿no? Y creo que Rojava ha abierto el panorama para abrir esta discusión sobre cuáles son las condiciones que deben existir para que eso sea posible. Sí, podemos ir comentando eso, sí, porque sobre todo con lo que refieres al apoyo de Estados Unidos, pues es cierto que ahí han tenido esa alianza. Y por cierto, también gracias por recordarme el nombre completo y oficial de Rojava, que es la Administración Autónoma del Noreste de Siria, para que puedan revisar también. Y sí, o sea, el apoyo de Estados Unidos ha sido vital para la subsistencia en sentido militar de Rojava. Aunque pues es que tanto Estados Unidos, es que también ha habido pues milicias populares de otros países conformadas por pues antifascistas y comunistas anarquistas que han ido a luchar, a apoyar pues, con sus cuerpos, con sus manos, la lucha contra los terroristas islámicos, en contra del régimen de Bashar al-Assad y las ofensivas turcas. Lo que también es interesante ver, o sea, porque pues Turquía está en la OTAN, es como interesante por lo menos ver cómo Estados Unidos como se siente pues a gusto pues apoyando hasta este año a la guerrilla kurda, cuando Turquía le mantiene diciendo que debemos de acabar con ellos porque pues no son unos terroristas y me caen mal y cosas así, dice Erdogan. Aunque lo cierto también es que ya Estados Unidos bajo Donald Trump, que también es coincidente esto, Donald Trump ya había retirado apoyo militar al Kurdistán sirio con anterioridad y no había colapsado, o sea, se le regresó, sí, bajo pues Biden, pero sí, ya habían tildado de esta previa acción de Donald Trump que hoy se repite como pues una traición hacia Rojava y la liberación kurda, que es algo que también viene siendo interesante, cuestión de cómo se veía, como dices tú, esa perspectiva de que esperaban más de los Estados Unidos. Con los Estados Unidos sabemos que ya actúan no por buena voluntad, sino por un interés propio. Por mi parte, a mí me parece curioso porque justo en una de las fuentes que consulté en un artículo del año 2018 más o menos, este es algo antiguo, o sea, antes de todo este colapso, y se me hace muy curioso cómo en una sección hablaban de Rojava, o sea, bueno, hablaban de su colaboración con Estados Unidos porque pues tenían este objetivo en común de acabar con el fundamentalismo islámico, ¿no? Y el yihadismo y todo eso. Decía, así citaba el artículo, ¿no? Decía que los kurdos se movían como piezas de ajedrez de manera estratégica en su alianza con Estados Unidos. Eso es lo que ellos decían, como que los kurdos no es como que, o sea, el artículo así lo hacía ver, como no es que los kurdos
los kurdos entienden, ¿no?, el papel de Estados Unidos en el imperialismo, pero se mueven como piezas de ajedrez. O sea, ellos son muy, muy buenos para negociar. O sea, saben que les conviene tener una alianza con ellos y usarlos para sus intereses y tal. Personalmente yo creo que esa frase envejeció muy mal. Y esa es como también la conversación que hay que suele haber en las izquierdas, ¿no? O sea, en este caso los kurdos crean una alianza con Estados Unidos, digamos, estratégica, ¿no? Como un juego de ajedrez, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, cuando se crea una alianza con un país imperialista, con un país extractivista, hasta qué punto tú eres quien está bajo control? Porque en realidad quien depende de Estados Unidos era Rojava, ¿no? O sea, era esa región. Estados Unidos no dependía de Rojava, más bien era el tener una alianza con ellos les facilitaba, ¿no? No tener que mandar tropas para allá, tener esas tropas que peleaban por ellos, ¿no? En contra de digamos, mal mayor, ¿no? Del islamismo. Pero ¿hasta qué punto se podía? Porque yo me acuerdo que ese artículo lo hacía ver así, como no, es que Rojava son tan inteligentes que ellos manejan a Estados Unidos, y yo decía, claro que no. O sea, ¿hasta qué punto puede Rojava, una región tan chiquita, tiene la extensión, creo, vi en un artículo que era de prensa mexicana, creo que tiene la extensión no sé si dijeron de Tijuana? O sea, es un lugar tan pequeñito. ¿Cómo podía un lugar tan pequeñito, que ni siquiera es un estado formal, porque no era su interés serlo, como tan chiquito, sin una organización estatal estable, o sea, tiene milicias, pero no tiene ejército, no tiene un ejército como realmente bien formado, no tiene grandes armas. O sea, ahí ellos pelean con fuscas como pueden y con lo que tienen, ¿no? O sea, ¿cómo eso podía ser los que dominaran a Estados Unidos? Creo que fue una forma muy ingenua de verlo. Lo digo porque ese medio donde lo vieron, un medio de izquierda, y agradezco su entusiasmo, pero me parece una forma muy ingenua de verlo, y creo que ahora se nota lo ingenuo que fue la izquierda occidental a la hora de entender su relación con Estados Unidos y Rojava, que yo no la juzgo, pero sí puedo ver cómo se notaba desde el inicio que no iba a ser sustentable, ¿no? Bashar al-Assad bien les dijo de forma muy cínica que pues Estados Unidos era el esposo infiel, ¿no?, de las alianzas internacionales. Un día se aliaba contigo y al día siguiente, que ya no le sirvieras, te iba a desechar, ¿no? Y por más que soy crítica de Bashar al-Assad y de lo que le hizo a los kurdos, pues al menos ahí tenía un punto, ¿no?, cuando les dijo eso. Sí, creo que, o sea, más allá como de juzgar o como de verlos de una manera así como moralista, creo que, o sea, realmente Rojava tenía los días contados en el momento que cayó Bashar al-Assad y ascendió ya el gobierno de al-Yolani, que estaba pues alineado a los intereses occidentales de Estados Unidos. Entonces, obviamente Estados Unidos va a preferir pues un gobierno de este carácter a un territorio que ni siquiera es como un estado, un gobierno que es anticapitalista y que está pues sí, o sea, como de este carácter obviamente contrario, y que solo le había sido útil como un muro de contención contra ISIS y también pues contra la influencia de Rusia en Siria con Bashar al-Assad. Entonces pues en el momento en el que cambió esto, pues ya se podía prever que iba a cambiar drásticamente pues su posición, porque pues sí, venimos diciendo, creo que casi todos los capítulos que hemos hablado, que Estados Unidos no se mueve por la ayuda humanitaria, ni por solidaridad, ni nada. Pues sí, con esto, para ser un poquito más concretos y específicos, aparte de que Estados Unidos volvió a retirar el apoyo militar a Rojava, pues lo que pasó en las últimas semanas viene siendo que el nuevo gobierno, ya creo que también mencionamos, si no estoy mal, en el capítulo sobre Siria, que desde que cayó Bashar al-Assad, el nuevo gobierno intentó negociar con la administración de Rojava, diciendo que si se podían reintegrar a Siria. O sea, no estaban separados, no eran pues independientes, sino que contaban con una autonomía muy, muy completa y actuaban por su cuenta aparte. Es decir, durante la guerra civil nunca formaron parte de las fuerzas oficiales de Bashar al-Assad, ni de la resistencia siria, ni de los islamistas, ni de nadie. O sea, eran ellos por su cuenta. Y ahora que cae Bashar al-Assad, sí se planteaba una posibilidad de la integración de las fuerzas kurdas al nuevo gobierno. Era algo que se enfatizó bastante con la disolución del Partido de los Trabajadores del Kurdistán el año pasado, que también mencionamos.
pero que las fuerzas democráticas sirias y las fuerzas populares de defensa y femeninas de defensa habían entendido que esa carta de Abdullah Öcalan sugiriendo la disolución del partido entonces no iba dirigido a ellos, ya que pues ellos no eran el PKK. Y según Rojava Network, un medio independiente del Kurdistán sirio, pues había dicho que se había planteado pues sí un acuerdo, pero que las firmas no eran las correctas. Es decir, que se intentó falsificar la firma de Mazloum Abdi, uno de los dirigentes, pues para legitimar a la fuerza pues esa integración, diciendo, ok, ya firmaron, ya es oficial, ya son parte del ejército sirio, ya son parte del nuevo gobierno, por lo tanto, si siguen con sus cosas, nos vamos a ir a matar. Y es lo que están pasando ahorita. Aquí según la fotografía que adjuntan, esto es en su cuenta de Twitter. Se ve, o sea, sí se ve como que la firma no es la correcta, pues así que ya podemos hablar de que pues sí es una jugada sucia de el gobierno de Al-Jolani, como pues es lo que se podría esperar de un ex integrante de Al-Qaeda al fin y al cabo, ¿no? y pues sí, o sea, acabamos de ver cómo pues se las acaban de jugar bien feo tanto los gringos como el nuevo gobierno sirio. Y ahora el nuevo gobierno sirio está arrasando porque no tienen el mismo apoyo que tenían de antes. O sea, se han estado aguantando por al menos una década con bombardeos de Turquía constantemente, con las avanzadas islamistas y cualquier escaramuza que tuvieran con el régimen de Bashar al-Assad, que ya no está, pero era lo de menos. Ahora tenemos todo el gobierno que ahora sí se lleva bien con Estados Unidos otra vez. Se les olvidó que tenían una recompensa de como 10 millones por la cabeza de Al-Jolani. y pues ahora que se llevan bien Damasco y Washington, pues pueden ir a atacar a Kobani y a las demás ciudades kurdas. También estos medios kurdos independientes, Rojava Network, entre otros, en Twitter también han estado lanzando de que pues se han liberado bastantes prisioneros yihadistas que han que han vuelto las andadas y han estado retomando las armas y han ido a aterrorizar a los kurdos. También estas imágenes en donde una estatua de una guerrillera, pues mujer de kurda, fue pues destruida, y pues sí son escenas que nos recuerdan a cuando los talibanes retomaron el control de Afganistán, básicamente. Así que pues otra muestra de que el nuevo gobierno no es para nada ni democrático, ni laico, ni demás, sino que es otra muestra del fundamentalismo religioso en la región, y para el lado de Rojava, pues sí viene siendo pertinente tratar la cuestión de el proyecto en el plano teórico y en el plano práctico, porque al menos desde mi perspectiva sí podemos hablar de que cómo se implementó, aunque qué tan acertada podría estar todavía la propuesta de Öcalan, de Buksin, aunque yo creo que es algo que vamos a dejar para ahorita que volvamos a la siguiente pausa musical. Vámonos con esto de Green Day. Todavía supongo que a 2 años todavía se puede decir que es de lo más nuevo de Green Day, tal vez, pero pues bueno, eso se llama Saviors, del álbum del mismo nombre. Y ahorita vamos a terminar con el tema de el Kurdistán sirio. Estamos en el Club de Motor de Historia. Quédense con nosotros. Capital
señoras, debería inventar un término no binario de señores, porque señores ya es para masculinos, pero bueno. Personas de edad mayor. Gente en general, Braulio nos acaba de informar algo muy importante durante la pausa musical. Está ligeramente relacionado porque es referente a un crítico del imperialismo bastante prominente y es de Estados Unidos, además. El señor Michael Parenti parece que acaba de... Braulio, dilo tú porque tú tienes el detalle. ¿Mande? Dilo tú, Braulio, da tú la noticia. El día de hoy, por la madrugada, murió el historiador e intelectual estadounidense Michael Parenti, de origen familiares italianos. Él es reconocido por haber sido, vamos a decir, por haber tenido un gran interés en el mundo, en el ya inexistente mundo socialista. Siempre fue, vamos a decir, una figura pues mucho más neutral, mucho más abierta que, por ejemplo, figuras como Noam Chomsky. También él habla de temas, ¿no? Como similares a los que habla Noam Chomsky, pero vamos a decir que una posición más fuerte, ¿no? Si Noam Chomsky tiene manufacturando con conocimiento, pues Parenti tiene también inventando la realidad. Ambos son libros muy muy interesantes, ¿no? Sí, de verlo comparar. Y creo que su muerte seguramente va a dejar, ya no era alguien que escribía, ya estaba muy grande, pero creo que a muchos como que sí nos sorprendió, porque es una figura que al menos dentro de nuestra figura, dentro de nuestro espacio burbuja de nicho, ¿no? De izquierdista, es alguien que se habla, ¿no? Especialmente es citado mucho por marxistas leninistas. A ellos les encanta, pero yo creo que fuera de eso es una figura muy muy interesante para fuera de quienes lo usan. Sí, es una, pues yo no lo he leído tampoco, pero sí lo he topado. Es muy famoso sus videos amarillos porque se han grabado no con un filtro, pero se grabaron con una calidad que lo hacen ver pues de color amarilloso. Y sí, habla sobre, como dices, el imperialismo y cómo se conciben las luchas antiimperialistas y socialistas desde el llamado primer mundo. Y pues, wow, o sea, yo sí pensaba que ya estaba muerto, de hecho. 92 años vivió. Sí, estaba muy grande, sí, pero estaba sí bastante longevo, sí. pero el señor sí ya había fallecido. Pero pues bueno, parece que ahora sí es en serio. Pues ahí se nos fue un intelectual bastante, pues a lo mejor no tan importante en el sentido de que no es tan conocido, pero pues tiene aportes pues bastante interesantes a considerar para precisamente estas temáticas. Y pues de hecho sí creo que tengo ahí unos PDFs en mi casa de Michael Parenti, pero que no me he leído todavía, pero sí dan en español. Hay quien quiera se lo podemos pasar. Y ya regresando otro. Bueno, sí, nomás que, o sea, como que siento que sí está también bastante relacionado, porque, o sea, Parenti fue como una figura muy importante, como ya en este periodo post caída de la URSS, así como, pues, o sea, como un brillo de esperanza, así como por ejemplo, era Rojava en la izquierda, ya que pues se dedicó a defender las ideas de izquierda y como a ir pues refutando, o sea, muchas ideas reaccionarias que salieron como a raíz de la caída de la URSS, de que ya el fin de la historia o que ya no se podía construir, o sea, nada más allá después del capitalismo. Y creo que también por eso, o sea, sí está bastante relacionado y como que pues fue un rol muy importante en una época muy crítica con la caída de la URSS, el papel que tuvo Parenti. Pues sí, lo vamos a extrañar y no sé, luego hacemos un obituario o algo. Saludos a Parenti. Y pues bien, ahora sí, regresando bien de lleno al tema en cuestión, pues estábamos hablando, para quienes apenas estén sintonizando, en el programa de hoy, sobre Rojava.
y su experiencia actual. Está siendo asediada. Hay muchas ciudades que han sido tomadas por el nuevo gobierno islamista de Siria, y el proyecto confederalista democrático kurdo sí está bajo una seria amenaza. A lo mejor la amenaza más seria que ha tenido en toda su vida hasta el momento. Y es por eso que decidimos hacer este programa dedicado a tratar esta cuestión. Ya vimos un poco sobre su proyecto inicial, su propuesta de reorganización radical de la sociedad y cómo se ido implementando, sus alianzas que tuvo con grupos independientes de la izquierda radical occidental y de otros países, pero que también, pues, lo más destacable viene siendo su relación militar con los Estados Unidos, relación que se ha roto y que se le ha retirado todo el apoyo militar al pueblo kurdo, y ahora están bajo asedio por parte de los islamistas dirigidos por al-Jolani. Y pues bien, había dicho antes, iniciar la segunda pausa, que se puede, supongo que comparar, contrastar, o sea, la práctica esta de que tuvieron que aliar con Estados Unidos, a lo mejor porque, no sé, era la única opción que tenían en el momento, pero pues vemos que todavía no tenían una suficiente capacidad para enfrentarse ni siquiera al mismo gobierno que les dirige, sin un apoyo externo considerable. Y es esa cuestión, o sea, de qué tan justo es comenzar a juzgar la misma capacidad organizativa kurda, confederada democrática, en un estado de constante asedio por parte de Turquía, por parte de Bashar al-Assad, por parte de los islamistas. Y qué tanto este proyecto de organización horizontal, comunal de la sociedad, si pudo haber tenido un mejor futuro si se le hubiera dado la oportunidad. Ya sabemos que el capitalismo no te va a dar ninguna oportunidad pacífica, ¿no? Se las va a tener que poner todas en contra. O sea, tampoco es como para exigirle al mundo la perfección para que, oye, ¿me dejas hacer mi sociedad comunista a gusto, por favor? Sí, gracias, porque eso no va a pasar. Pero sí ha habido otros proyectos de organizaciones, de disidencias, de resistencia anticapitalista y de corte socialista que pues, han tenido y que han sido importantes porque se recuerdan todavía. Rojava, a pesar de que en este hemisferio no se ha conocido tanto, pudiera ser tal vez que algo todavía rescatable haya todavía, y que personalmente espero que no se tenga que rescatar como rescatar del pasado, de lo inexistente, ¿no? Sino que más bien se pueda como todavía prevalecer, pero está muy difícil tal vez que ahorita se pueda recuperar. Sí, bueno, creo que igual sabemos que bajo la lógica marxista, ¿no?, del materialismo histórico, o sea, incluso las derrotas son positivas en el sentido de que nos dejan aprendizajes, ¿no? Todas las experiencias revolucionarias nos han dejado aprendizajes de que siguen, ¿no? Rojava fue en su momento pues una síntesis, ¿no?, de esos aprendizajes. Ellos no quisieron caer en muchos errores del marxismo ortodoxo, ¿no? Pero hubo otros errores en el proceso, ¿no? Yo diría que uno de los más fuertes, su alianza estratégica con Estados Unidos, ¿no? También diría incluso cómo ellos empezaron siendo como un movimiento que quería un Estado-nación. En un momento se retiraron de ese interés, ¿no? Pero un Estado-nación en el capitalismo, pues quieras o no, te garantiza, incluso si los marxistas rechazamos el concepto de Estado-nación bajo la lógica del comunismo, entendiéndose que el comunismo no llega en 2 días, ¿no? Y que es un proceso, el Estado-nación brinda en la lógica liberal capitalista, por más que la detestemos, ¿no? O sea, brinda, ¿no?, cierta seguridad, ¿no? Porque te da cierta legitimidad internacional, ¿no?, que puede fortalecer tu proyecto revolucionario, ¿no? Por más que no seamos estatistas, tal vez el Estado-nación se debe usar como un recurso. Ellos no lo hicieron. Yo diría, o sea, desde mi análisis muy personal, que esos fueron como sus 2 grandes fallos, ¿no? Pero eso no quita el mérito de que se hizo, ¿no? Y duró muchos años, ¿cuánto? 14 años, más o menos. O sea, y no ha acabado, ¿no? O sea, no estamos hablando como si fuera a acabar, porque pues se ve duro, ¿no? Se ve difícil, ¿no?, que salga de ahí. Pero duró 14 años, sigue, ¿no? Esperemos capaz en eso nos sorprende y sigue, ¿no? Es un experimento que
trajo nuevas formas de entender la organización, fue muy positivo y hay que quedarnos con eso, ¿no? Tampoco se trata de juzgarlos, ¿no? De decir, ay, pobre, fallaron, ¿no? Fracasaron, ¿no? Sino entender que, bueno, a la próxima se hará mejor y pues los kurdos no van a desaparecer, ¿no? O sea, Rojava puede desaparecer, ojalá no, pero incluso los kurdos van a seguir ahí y esperemos que retomen el poder político que les corresponde, ¿no? Sí, la verdad que es una desgracia, o sea, lo que está pasando. Obviamente, o sea, cualquier acto de resistencia lo vamos a defender contra ese sistema capitalista. Pero sí, al menos creo que, por ejemplo, lecciones que podemos obtener como de esto, creo que también una de las que más aportó pues fue el papel de las mujeres en esta resistencia. Y por ejemplo en Rojava hay un dicho que dice: no se puede destruir el capitalismo sin destruir el Estado, y no se puede destruir el Estado sin destruir el patriarcado. Y eso es lo que muchas veces pues se pasa por alto, que no es solamente, o sea, el capitalismo no solo va a caer y no se puede, o sea, y se ignora el papel de la mujer, sino que también se tiene que tomar en cuenta porque es algo que va ligado y se retroalimenta el propio patriarcado y el propio capitalismo y el Estado. Pues sí son puntos que lo llevan nos trajo a cuestión. Braulio, ¿algo que quieras comentar antes de terminar ya? Sí, quiero decir que expandiendo un poco lo que dije sobre primero vino la guerra y después la revolución social. Creo que algunos de los patrones que hemos visto en Rojava, curiosamente son justamente lo que muchos como anarquistas se critican, por ejemplo, a los bolcheviques, ¿no? De que cuáles realmente las diferencias entre lo que aplica Rojava, entre conscripciones forzadas o obligar a las personas a trabajar sin pagarles porque bueno, es para el bien común. ¿Dónde está la diferencia entre eso y el comunismo de guerra de los bolcheviques, no? O sea, obviamente que no es que sea una cuestión de es que estás mal y estás tomando decisiones incorrectas, ¿no? O sea, creo que eso es una manera muy liberal, ¿no? De ver el mundo, ¿no? De que todo depende de las decisiones, ¿no? Que las autoridades tomen, ¿no? Cuando pues vemos que finalizar vamos a decir, un intento de cambio entre una guerra, desgraciadamente involucra, ¿no? Cierto tipo de lógicas, ¿no? Militaristas, ¿no? O sea, no puedes, por desgracia no hemos encontrado una forma de ganar un conflicto armado manteniendo una estructura horizontal, ¿no? Muy idílica, ¿no? Eso no ha existido. Y creo que como cosa que refiriendo un poco la cuestión del anarquismo, como que sí tuvo mucho apogeo por parte de ellos. Creo que justamente como tiene este discurso, ¿no? De no vamos a apropiarnos del Estado, pues no, como que no tenemos que hacer nada real, no tenemos que hacer nada realmente más que ir a luchar porque ya todo se ha dado, ya todo, como que todo está bien. Como que nunca se hizo mucho el empuje sobre la necesidad de expandir la revolución social, ¿no? Por ejemplo, no sé, la cuestión de las mujeres, por ejemplo, sí se hizo un esfuerzo por expandir, ¿no? Los derechos de las mujeres en Rojava, pero realmente todavía sigue muy limitado, especialmente en el ejército. Por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, tienen prohibido, por ejemplo, tener pareja, ¿no? O sea, creo que Ocalán fue el que dijo, ¿no? De que para una mujer luchadora... Una disculpa, Braulio, pero ya son las 12. No, es que ya nos tenemos que retirar, pero o sea, sí, lo que apuntas es importante, o sea, ver las limitaciones y ver el alcance que realmente tuvo y así pues. Pero
no Sí, vi no. la hora. Pero sí, es que no te preocupes, pero sí es importante y pues son esas experiencias que nos van a dejar todavía, en este caso la experiencia kurda, y que pues debemos seguir aprovechando al máximo lo que podemos para intentar coordinar los esfuerzos en los lados del mundo para poder ver qué podemos hacer al respecto. Y ya con esta manera muy sumaria de terminar las cosas, pues ya nos retiramos. Esto fue por el culto del motor de la historia. El día de hoy nos veremos la siguiente semana. Esperamos escucharlos por aquí y que tengan un excelente fin de semana. Aquí se despide Prolet Cool, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.